Buenos días, jóvenes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días a todas y todos. Vamos a esperar. Son 24. Es 8:04 y bueno, ahorita empezamos un minuto más. A las 8:05 arrancamos. Bien, pues vamos a empezar. Comparto la presentación en la parte que sigue. Ayer nos quedamos platicando acerca de cómo influye, cómo modifica los porcentajes en equilibrio de reacción de Boudoir dentro de los procesos de reducción de óxidos utilizando monóxido de carbono. Hay que hacerlo notar eso, utilizando monóxido de carbono. Sí, y pues recuerden que se señalaron algunos puntos de intersección como estos, en donde hay coincidencia, precisamente por ser puntos de intersección, pero si se elige una temperatura como 750 grados, entonces se observa que ya de este valor aumenta a este el equilibrio entre CO2 y CO. Y esa es justamente la aplicación de las dos curvas sobrepuestas. De 57 aumenta a 74. Yo equivocadamente ayer estaba leyendo al revés, pero bueno, no son las 20 unidades que comentaba. Pero de cualquier manera, aquí vemos con claridad cómo se modifica el equilibrio. Nuevamente, hacer notar lo siguiente. Esto es aplicable para cuando se está utilizando como agente reductor el monóxido de carbono. Voy a remarcar con amarillo la reacción de Boudoir. Comento lo siguiente. En algún tiempo se produjo gas al que le llamaron gas de alumbrado, justamente aplicando la reacción de Boudoir. Se tenía carbón mineral dentro de un horno, se sometía a una combustión parcial y se generaba monóxido de carbono. Si en algún momento dado la combustión del carbono contenido en carbón mineral llegaba a convertirse hasta CO2, bueno, el CO2 que se generaba reaccionaba inmediatamente con más carbono contenido en el carbón mineral y formaba monóxido de carbono. Posteriormente este gas se quemaba a dióxido de carbono y al quemarse producía luminosidad. Igual que cualquier otra flama de algún combustible que se queme,
genera parte de la llama y calor, también genera luminosidad. En nuestro caso, como se pretende obtener fierro a partir de óxidos, bueno, es aplicable precisamente para aquellos procesos en los que se lleva a cabo esa reducción química. Pero también es posible utilizar hidrógeno como agente reductor. Y aquí podemos leer lo siguiente. Termodinámica y cinéticamente, el hidrógeno es mejor reductor que el monóxido de carbono. Tiene un esquema de reducción similar al del monóxido de carbono. Y también puede dividirse en dos etapas en función de la temperatura. La temperatura de estabilidad de la agustita. Recuerden que esto es lo que está marcando justamente esta secuencia operativa o esta secuencia de reducción. La hematita, puesta en contacto con hidrógeno gaseoso, se va a reducir a magnetita, produciendo agua. Y aquí están los valores de la energía libre de estas reacciones. Posteriormente, la magnetita, puesta en contacto con hidrógeno gaseoso, se reduce a fierro metálico. De igual manera, por debajo de los 570 grados. Si la temperatura es más alta de los 570 grados, entonces la magnetita se va a reducir, pero a la forma de gustita. Aparece como una fase estable la gustita. Y esta va a permanecer durante un buen rato como una fase estable hasta que la temperatura sea lo suficientemente alta para romper el enlace fierro-oxígeno y se reduzca. ¿Sí? Vean, aquí está la reducción de gustita con hidrógeno y como podemos apreciar, el valor tanto de esta como de esta reacción, tres reacciones tienen un valor positivo, la variación de energía libre de la reacción, lo que significa que son reacciones endotérmicas, requieren de calor para poder llevarse a cabo. A medida que aumenta la temperatura, va sucediendo esto. De igual manera que en el caso del monóxido de carbono se puede hacer los cálculos de la composición en equilibrio. ¿Qué va a estar en equilibrio? Pues las fases no condensadas, como son hidrógeno gaseoso, que es el agente reductor, y vapor de agua, que es el producto de la reducción. Y se obtienen los valores de la energía libre de cada una de las reacciones a las diferentes temperaturas. Y se obtienen también las concentraciones como porcentaje en volumen de agente reductor y de producto gaseoso de la reducción. También se pueden llevar, aquí está para cada una de las reacciones, de F2 o 3 a Fe3 o 4, de magnetita a fierro metálico, de magnetita a gustita y de gustita a fierro metálico. También se pueden llevar a graficar. Y vean, eje de las abscisas o de las X, temperatura, las Y, porcentaje de hidrógeno. Y nuevamente pues aparecen las zonas de estabilidad. Se modifica, como pueden ver, ligeramente la horqueta. ¿Sí? Pero esta también tiene la misma aplicación en el caso de la reducción de óxidos. Aquí no podemos decir vamos a traer la reacción de Bouillard para ver cómo altera el equilibrio entre hidrógeno gaseoso y vapor de agua.
porque no es el caso. Pero lo que sí puede llegar a hacerse es lo siguiente: sobreponer los dos gráficos, las dos curvas los dos diagramas de Chaudron y utilizarlo para determinar puntos dentro de zonas de estabilidad e encontrar cómo es el equilibrio de las fases no condensadas con las fases condensadas. Aquí podemos observar que hay puntos de intersección. Fácilmente se aprecian 3 puntos de intersección en las dos curvas, en los dos diagramas. Entonces, de esta manera estamos considerando la reducción de óxidos, utilizando monóxido de carbono o utilizando hidrógeno. Hago desde ahorita, y lo voy a recalcar, la diferenciación entre qué tipo de agentes reductores se utilizan por procesos. En el alto horno se utiliza principalmente monóxido de carbono como agente reductor. Es el agente reductor del alto horno. Ocasionalmente, y cuando se dice ocasionalmente, no es que sea una rutina que durante todo el tiempo se esté aplicando, pero sí llega a aplicarse a veces, inyectar cierta cantidad de vapor de agua con el aire de soplo. Lo que va a pasar con ese vapor de agua es que en el interior del horno, en la zona donde se quema el coque, por la alta temperatura que hay, se disocia el vapor de agua y el hidrógeno que queda libre difunde mucho más rápidamente que el monóxido de carbono y ayuda, dicen los operadores, el horno está apretado, la carga está apretada, utilizan ese vapor de agua, tiene mejor movilidad que el monóxido de carbono y ayuda a hacer que la carga se afloje. Si utilizan el término carga apretada, bueno, entonces se afloja. ¿Qué significa? Que baje con más facilidad. Recuerden, comentaba en días pasados, la operación del alto horno es una operación continua. La carga está descendiendo. Conforme se está extrayendo metal líquido y escoria del crisol, va dejando un volumen vacío que viene siendo ocupado por más carga líquida y así va haciendo que la carga baje, que la carga descienda. Entonces, solo en esos casos se utiliza el hidrógeno, no propiamente con la intención de reducir, sino de aflojar la carga. Obviamente, si hay nitrógeno gaseoso libre como parte del gas, pues va a hacer también su trabajo de reducción. Y en eso consiste que la carga se vuelva a mover con regularidad, contribuye a hacer más rápida la reducción y de esa manera se está desocupando espacio ocupado por la carga sólida y o líquida. ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Profesor, solo quisiera saber que me quedó claro. ¿Sí? A ver. Decimos que usamos el hidrógeno para aflojar la carga y con aflojar lo que queremos decir es que nos facilita hacer la reacción. ¿Estoy correcto? No. Ok, ¿me lo podría explicar? Facilita el descenso de la carga. En el alto horno, el principal agente reductor es monóxido de carbono. Pero a veces, por X o Y razones, la carga no desciende con regularidad. Entonces lo que se hizo fue una práctica de inyectar vapor de agua. El vapor de agua se disocia en la zona de combustión
el hidrógeno se difunde más rápidamente en el interior del horno, hace su trabajo de movilidad, pero pues también si hay condiciones termodinámicas adecuadas, y me refiero a temperatura, pues hace su trabajo como agente reductor, pero no es la intención de que haga el trabajo de reducción de los óxidos, es la intención de que ayude a que la carga empiece a descender con regularidad. El principio de trabajo, del altorno, que lo vamos a ver en la siguiente semana, es la generación del agente reductor en la zona de combustión. Se genera el agente reductor, se genera el monóxido de carbono y este va a subir y va a hacer su trabajo de calentar la carga y de reducirla. ¿Sí? Como práctica operativa, más bien se inyecta aire caliente y cuando se dice aire caliente, la temperatura anda por arriba de 1000 grados Celsius. A veces lo enriquecen con oxígeno puro y se utiliza algún combustible auxiliar que también se inyecta a través de las toberas para bajar el consumo de coque por tonelada de radio que se produce. Esa es la práctica normal, es la práctica día a día, es la práctica que se sigue 3 turnos de cada 24 horas de cada día, durante cada semana, durante cada mes, durante todo el año. El horno trabaja de manera continua todo el tiempo, a menos de que sea estrictamente necesario suspender por algunas horas para hacer algún cambio de tobera o algún otro fallo mecánico que pudiera haber en equipos auxiliares. ¿Sí, Santiago? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, Adelante, sí. justo ahorita que mencionó lo de las toberas, porque no, yo no sé qué es, porque también lo mencionó en lo de la reacción de Boudoir. Entonces no sé qué es. Si pudiera explicarme, por favor. Es un dispositivo que está dentro del horno y a través del cual se permite la introducción del aire caliente. La próxima semana, cuando veamos el proceso del horno, ahí las vamos a ver en fotografía inclusive. ¿Sí? No os preocupéis, Frida. Ok, profe, gracias. Sí, las vamos a ver. Pero así es un cuerpo metálico de cobre electrolítico, hueco, tiene circulación de agua en el interior de su cuerpo y sirve como un receptor de un tubo de soplo. La tobera está empotrada en la pared. Generalmente sobresale al interior del horno unos 20 centímetros más o menos, la punta de la tobera, y de esa punta de la tobera sale el aire caliente para encontrarse con el coque. Enfrente de cada tobera, las toberas se acomodan en la periferia del crisol de manera distribuida ordenadamente, es decir, a la misma distancia, porque la intención es que todo el interior del horno quede afectado por la influencia del aire caliente. Es un dispositivo que se usa para inyectar, vamos a decirlo así, esa palabra, inyectar aire. ¿Sí? Ya luego la vemos dibujadita o esquemáticamente, pero en foto también. Ok, profe. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Noel, ¿quieres preguntar algo? Por el momento no, creo que todo está bien, profesor. ¿Sí? Ok. Quiero insistir. Puede ser que hasta los enfade por mi insistencia, pero
sí es importante que cualquier pregunta que tengan no se queden con la duda. Porque luego, más adelantito, cuando yo les pregunto a ustedes algo, pues me doy cuenta que sí hubo dudas, que sí se quedaron con algo no bien comprendido. Recuerden que justamente en este intercambio, aunque no nos vemos, no nos estamos viendo a las caras, pero en este intercambio, pues, es la intención, ¿no? Tener esta interacción para que, pues, quede comprendida. Voy a ir al esquemita último, donde están sobrepuestos los dos diagramas de Chaudron. No recuerdo si aquí lo tengo, pero yo comentaba, espero que sí lo tenga, porque si lo quiero hacer, estoy en una aplicación de PowerPoint, tendría que irme a modo de edición. En días pasados comentaba que en PowerPoint me permite trazar líneas horizontales o verticales con mejor precisión y puedo leer en las escalas correspondientes con más precisión. Otro aspecto es que yo les comparta este esquemita, lo impriman y como pueden observar aquí, parece que se conserva la escala en cada segmento. Cada uno de estos segmentos, en el caso de la temperatura, representa 50 grados Celsius. Así es que si me dicen, pues vamos a encontrar cómo anda en el punto de intersección de una línea a 450 grados, cuál es el equilibrio de monóxido de carbono con dióxido de carbono y el equilibrio de hidrógeno a la misma temperatura, pues lo podemos hacer. O por acá a 750 o a 850. O inclusive en los puntos de intersección, que sería pues bajar una línea vertical para ubicar la temperatura. Por ejemplo, este punto de intersección, si lo marco como 1, si me voy a este punto de intersección lo marco como 2, o este como 2 y este como 3. Los bajo la temperatura y luego llevo líneas horizontales a la ordenada en donde está tabulado el porcentaje de agente reductor. Debo respetar, por eso están en color diferente, las curvas. La curva en morado es utilizando monóxido de carbono, que también está aquí en morado, como pueden apreciar. El diagrama en azul es para hidrógeno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto. Ahí está la línea en los puntos de intersección del paso con monóxido de carbono en la curva, en el diagrama de Chaudron en morado, el paso de magnetita a agustita. Y acá arriba, utilizando hidrógeno, el paso de agustita a fierro metálico. ¿Sí? ¿Qué haría? Pues trazar aquí una línea para acá y darle lectura para ver cuál es la cantidad de monóxido de carbono que está en equilibrio con dióxido de carbono. ¿Qué haría acá? Pues lo mismo. Trazar una línea para acá para leer esa cantidad, o la puedo trazar para acá. Es decir, en los puntos de equilibrio coinciden las concentraciones en equilibrio de CO y CO2, de hidrógeno y vapor de agua. ¿Sí? Para eso nos sirve sobreponer. Y aparentemente,
Recuerden, aquí tenemos la temperatura de aparición de augustita. Si bajamos la línea vertical, pues nos vamos a encontrar que andamos en 570 grados Celsius. ¿Sí? Y ahí aparece como zona estable augustita. Según este diagrama, se requiere menor cantidad de monóxido de carbono, por ejemplo, a 500 grados Celsius, como agente reductor, para pasar de Fe3O4 a fierro metálico, comparado con hidrógeno. Pero a medida que nos desplazamos en el eje de la temperatura, es decir, a mayor temperatura, pues van cambiando las cosas de acuerdo a las pendientes de las curvas de cada reacción de reducción usando hidrógeno. A mayor temperatura, pues se requiere menor cantidad de hidrógeno que de monóxido de carbono. Esquemáticamente aquí está la representación con los dos gases. Acá están las fases, se parte desde Fe2O3, Fe3O4, augustita y fierro metálico. Y recuerden, cuando se habló de la materia prima para el proceso de reducción, se manejaron estos dos óxidos que forman parte de minerales que encontramos en la corteza terrestre. El óxido férrico en la hematita es el principal componente de la hematita, y el óxido ferroso férrico en el mineral llamado magnetita. Recordando también que algunas de las características pueden servir para darle nombre a los minerales, algo que ustedes ya conocen y estudiaron, ya sean de color, como en el caso de la hematita. Le pusieron ese nombre por el color rojizo que presenta. En el caso de la magnetita, como tiene propiedades magnéticas, por eso le pusieron magnetita. Y así hay algunos otros minerales que llevan diferentes nombres, algunos de la región en donde se localizan. Por ejemplo, en el caso de los óxidos de aluminio, ahorita se me escapa el nombre, es donde lo ubicaron por primera vez fue en una región francesa que se llama Le Beau, y por eso le pusieron bauxita. Contiene principalmente un óxido de aluminio llamado alúmina. Y bueno, hay otros minerales que tienen el nombre del descubridor. Recuerden que este óxido aparece en función de la reducción de magnetita por arriba de 570 grados. Otro aspecto importante. Generalmente, el fierro que se extrae de la corteza terrestre proviene del magma. El magma ya sabemos que es una masa líquida que contiene muchos minerales. Ese magma trata de salir a la superficie de la corteza terrestre. Cuando lo consigue, pues se propicia la formación de volcanes. Cuando no consigue aflorar, pues se queda por ahí atrapado, sólido, frío, formando parte de la corteza terrestre. Y si el magma lleva mucho fierro, pues en esa subida del magma, tratando de aflorar en la superficie de la corteza terrestre, puede encontrarse con
algunos otros compuestos químicos y puede oxidar el fierro. Por esa razón se forman yacimientos que contienen magnetita y en la parte más cercana a la superficie puede haber mayor cantidad de oxígeno disponible y se oxida la magnetita a hematita. Y por esa razón también se empiezan la extracción del mineral en minas que han llamado a cielo abierto de la superficie de la corteza terrestre hacia el interior de esta, bajando conforme van arrancándole masa a la corteza terrestre, conforme se está extrayendo. Bueno, acá está el mismo esquema de reducción, pero utilizando hidrógeno. ¿Sí? Y es la misma situación. Partimos de un mineral que contiene principalmente este compuesto, Fe2O3, en los dos casos, o de un mineral que contiene principalmente a este óxido. O, dependiendo de la disponibilidad de los minerales y de algunos otros materiales ferrosos, de una mezcla de varios de ellos, al menos de estos dos, o si hay disponibilidad de sinter, pues de utilizar sinter o utilizar PL. Lo estoy comentando desde ahorita porque, bueno, vamos a entrar a una parte interesante. Mañana voy a dedicar una parte para que juguemos un poquito con esos dos diagramas de Chaudron sobrepuestos, ¿sí? Así como pretendí hacerlo ahorita. Y también voy a pues empezar a trabajar en la reducción, en cálculo de carga, de acuerdo a lo que acabo de comentar. Un cálculo de carga sencillo que digamos, bueno, lo siguiente, tengo 1000 kilogramos de hematita pura, así hipotéticamente hablando, empezamos con esa parte. 1000 kilogramos de hematita pura. ¿Cuánto puedo obtener de fierro metálico suponiendo que lleve la operación de reducción química al 100%? Bueno, podemos hacer el cálculo. Y podemos hacer el cálculo al revés. Es decir, basado en una reacción teórica de reducción, puedo calcular cuánta hematita se necesita para producir 1000 kilogramos de fierro metálico. Y de ahí partimos. Y lo vamos a ir complicando. ¿En qué sentido? Pues en que consideremos que no se parte de hematita pura, sino de la hematita que contiene un mineral. Y el mineral, además de hematita, contiene algunos otros compuestos químicos. Entonces, eso hará que se requiera más hematita, o más bien dicho, más mineral, porque no es 100% el mineral pura hematita. Eso es a lo que nos vamos a dedicar en la clase de mañana. Por eso sí me interesa que tengamos claro esto. Voy a ir hasta la diapositiva en donde está la reacción general de reducción. Para efectos de cálculos, de acuerdo a lo que acabo de decir, esta sería la reacción que utilizaremos. ¿Sí? Si se fijan, está balanceada. Acá hay 2 fierros, de este lado tengo 2 fierros.
El óxido tiene 3 oxígenos. Suponiendo que de momento no tuviéramos presente este 3, se pone en contacto con monóxido de carbono que tiene un oxígeno. Entonces el producto me va a dar CO2, pero como hay 3 y 1, 4 oxígenos, pensaría, pues para balancearlo voy a poner aquí un 2, pero como dije que suponía que no había el 3 aquí, entonces estaba desbalanceado. Inicialmente tengo nada más una molécula de monóxido de carbono y resulta que tengo 2 moléculas de dióxido de carbono. En ese primer tanteo hay 2 carbonos y acá hay 1. Entonces está desbalanceado. Se corrige, se pone un 3, 3 por 2, 6. Bueno, se ponen 3 acá, ya hay 3 carbonos, 3 oxígenos, más otros 3, 6, 3 por 2, 6. La reacción está balanceada, equilibrada, vamos a decirlo así, o el número de unidades de cada uno de los elementos químicos en los reactivos es igual al número de unidades de cada uno de los elementos químicos en los productos. ¿Qué se está haciendo? Considerar el principio de conservación de la materia. Y ya, de ahí parto para hacer mis cálculos. Dije hace ratito, vamos a hacer un cálculo suponiendo que se tiene disponible 1000 kilogramos de este óxido. ¿Cuánto fierro se obtiene? Y luego al revés. Quiero saber cuánto de este óxido necesito para obtener 1000 kilogramos de fierro. Y son cálculos, como ustedes ya han visto en la materia pasada, hicimos muchos cálculos, son repetitivos. Lo que tenemos que tener cuidado es que la reacción que nos sirva para hacer los cálculos de carga esté bien balanceada y respetar el número de moléculas que participan tanto en reactivos como productos y sus pesos moleculares. De una manera muy sencilla lo podemos obtener. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Profe? Dígame, sigue adelante. No sé si a lo mejor me estoy confundiendo, pero los 570 es también donde es la temperatura de estabilidad de la bustita. La temperatura de estabilidad a esa temperatura. Ajá. Es estable la bustita. Ah, ok, porque me quedó al lado de lo de aquí está. Con hidrógeno. Ah, ok. Sí, aquí está. A 570 aparece la bustita. Recuerden que el punto de partida para estudiar la reducción de los óxidos de fierro fue considerar el diagrama de equilibrio fierro-oxígeno. ¿Sí? Sí, profe. Y bueno, entonces, por ejemplo, que decía de lo de la reducción de hidrógeno que también está dividida en 2 etapas, las reacciones que tenía, las primeras 2 son antes de los 570 y las otras 2 después. ¿Cómo? Sí, el esquema es similar a este que se está marcando aquí. Va a pasar de Fe2 o 3 a Fe3 o 4 y de F3 o 4 fierro. Sí, aunque se utilice hidrógeno, se está por debajo de esta temperatura. ¿Sí? Si la temperatura es mayor de los 570, hay la posibilidad de que aparezca por reducción química de magnetita, aparece bustita. Y esta va a permanecer estable durante buen rato, hasta que la temperatura sea lo suficientemente alta y en presencia de una cantidad suficiente de monóxido de carbono se pueda romper el enlace químico fierro-oxígeno. O suficiente hidrógeno también, de acuerdo a tu pregunta, o suficiente hidrógeno. Es cualquiera de las dos cosas.
¿sí? Pero sí, va a estar está en función de la temperatura. Esta aparece si la temperatura es de 570 grados Celsius para arriba. ¿Cuál? Gustita. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Bien, no hay por qué. ¿Alguien más, jóvenes? No, profe, ninguna. Parece que no. Y vean las reacciones. Esta es una reacción general que marca el inicio o digamos el punto de partida o estado inicial y esto el estado final. En teoría, así debe suceder. Sabemos que cuando llevamos a la práctica la teoría a veces no resulta tan eficiente como lo podemos considerar aquí. Bueno, el trabajo de un ingeniero metalúrgico va a consistir en elevar esa eficiencia de la operación llevada a la práctica para tratar de aprovechar al máximo la disponibilidad de los recursos que se tienen. Es decir, tratar de aprovechar al máximo la materia prima disponible. Los esquemas de reducción pues se van a dar de acuerdo a las reacciones por debajo de 570, por arriba de 570. ¿Sí? Aquí van a lo mejor ustedes se me están confundiendo diciendo, pues es que aquí hay 5 reacciones y en el caso del hidrógeno solamente se veían 4. Sí, pero recuerden que estaba una de ellas involucrada. Aquí se llevó por partes. Hematita a magnetita y magnetita a fierro metálico. Y aquí nuevamente se tomó en cuenta la de hematita a magnetita, luego de magnetita a gustita y de gustita a fierro metálico. Pero en realidad, si nos olvidamos de esto, pues serían 1, 2, 3, 4 reacciones, que son las que se tienen acá. En el caso del uso de hidrógeno, es lo mismo. Yo comentaba hace ratito, de F2, 3 o de hematita para no deletrear la fórmula, de hematita a magnetita, de luego de magnetita a fierro, de magnetita a gustita y de gustita a fierro. Ok, son las principales. ¿De qué va a depender que aquí la magnetita pase a fierro metálico? De la temperatura. Si esta reducción se da a temperaturas menores de 570 grados, entonces aparece fierro metálico. Si ya se rebasó la temperatura, va a aparecer gustita. Y más tarde la gustita se va a reducir a fierro metálico, ya sea con hidrógeno o con monóxido de carbono. Y si ahorita alguno de ustedes está pensando, bueno, ¿y cuál de los dos podemos utilizar? Aquí arriba dice que el hidrógeno termodinámica y cinéticamente es mejor reductor que el monóxido de carbono. Pero con el hidrógeno habría que tener cuidado. Si se quiere utilizar hidrógeno libre, hay riesgo de un manejo inadecuado. ¿Sí? Y puede producir explosiones. Se tendría que utilizar mezclado con otro gas.
Y si hablamos de gases reductores, pues lo mejor sería que fuera mezclado con monóxido de carbono. Y puede resultar, por esa razón, y por cuestiones de economía, más barato o más fácil utilizar monóxido de carbono. Pero voy a repetir otra vez, en el caso del alto horno, el principio de operación del alto horno está diseñado para utilizar monóxido de carbono como agente reductor. En el caso de los procesos de reducción directa, que vamos a estudiar más adelante, algunas semanas más adelante, ahí sí se utiliza una mezcla gaseosa en donde el principal agente reductor es hidrógeno, pero también lleva monóxido de carbono. Ahí como que cambian la cosa. Bien, jóvenes. Si no hay preguntas, por hoy le dejamos aquí. ¿No hay preguntas por parte de nadie? No, profe. Parece que no. Muy bien. Creo que no. ¿No? ¿Nadie? Hecho el tiro. Nos vemos mañana a las 7 de la Que tenga mañana. bonito día, profe. Hasta mañana, profe.